Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este webinar el día de hoy a cargo del doctor Javier Rodríguez Lucero. Quiero agradecer a la empresa Bayer el permitirnos utilizar su plataforma Zoom para la educación compartida con todos ustedes de estos webinars. Antes de dar inicio al webinar, quiero recordarles que tendremos nuevos webinars. Les avisaremos las fechas. El primero será el lado oscuro de la mamografía contrastada, impartido por la doctora Gloria Palazuelos. Y otro que está confirmado es la utilidad del chat GPT en imagen mamaria, las aplicaciones prácticas en el ultrasonido, que será impartido por la doctora Nancy Garza, que es de aquí de México. Quiero invitarlos a participar con nosotros en el 15º Congreso Uruguayo de Imagenología y el 19 Congreso de CIBIM, que se llevará a cabo en Punta del Este, Uruguay, del 22 al 24 de octubre. Tenemos como profesores extranjeros confirmados a la doctora Fiona Gilbert, a la doctora Jessica Leung, al doctor Almir Betancourt y a la doctora Regina Huley. Y sin más preámbulo, los dejo con la doctora Paula Tiscornia. Hola, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener la presentación del doctor Javier Rodríguez Lucero. El doctor Javier, bueno, es un gran imagenólogo mamario conocido por todos en Latinoamérica, no requiere gran presentación. Vamos a ver, él es médico especialista en diagnóstico por imágenes, acreditado en imágenes mamarias y es director académico del grupo ELAS. En el día de hoy nos va a presentar su charla Manejo multimodal de la telorragia. Javier, ¿te escuchamos? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. No sé de dónde estarán conectados. Bueno, gracias Paula y Betty por la presentación y por la invitación. Un gusto estar con ustedes compartiendo este tema. La idea es tener un abordaje más bien práctico del manejo de la telorrea en el día a día, y con un abordaje multimodal como corresponde hoy por hoy en la práctica de la imagen mamaria con distintas modalidades diagnósticas. La telorrea la definimos como una secreción líquida a punto de partida del pezón. Esta puede ser espontánea o provocada por compresión fuera de la lactancia normal y se puede presentar de manera uni o bilateral. Es una manifestación sumamente frecuente. Es la tercera causa de motivo de consulta después del dolor y un hallazgo palpable. Y un punto importante es que afortunadamente la mayor parte obedece a causas benignas. Representa aproximadamente entre el 5 y el 9% de las consultas en una unidad de patología mamaria, siendo el síntoma dominante en un 9% de casi 6.300 pacientes con lesiones benignas y tan solo el síntoma principal en 3,4% de 2.437 pacientes con lesiones malignas. En varios trabajos leí que el 80% de las pacientes van a presentar algún episodio de telorrea al menos a lo largo de su vida. Parece mucho, pero lo encontré y bueno, evidentemente tiene mucha prevalencia. Resumiendo entonces, motivo de consulta común, tercer lugar, 5 al 9%, alta prevalencia, 80% va a presentar algún episodio y por suerte se asocia a una baja tasa de malignidad, tan solo 3,4%. Vamos a clasificar la secreción por pezón en tres grandes grupos. Una puede ser la forma fisiológica, que va a aparecer durante el embarazo, la lactancia y la poslactancia. Secundaria, en general, a la ingesta de algunos medicamentos que vamos a repasar o a alguna alteración endocrinológica. Y patológica, aproximadamente del 3 al 13%. Esta la vamos a subdividir en causas benignas. Las más comunes son papilomas o ectasia ductal y etiología maligna, el carcinoma ductal in situ y el carcinoma invasor. Los dos grandes tipos son la fisiológica y secundaria y la patológica. Cada una tiene en general manifestaciones más frecuentemente asociadas. La forma fisiológica o secundaria suele ser bilateral a través de varios poros. En general aparece durante la compresión de la mama en forma intermitente y suele manifestarse como una secreción serosa o blanquecina. La patológica, en contrapartida, suele ser a punto de partida de una sola mama y a punto de partida de un único poro,
en forma espontánea, más persistente y suele manifestarse de manera hemática o serohemática. La forma fisiológica en general la vamos a manejar independientemente, obviamente a través del interrogatorio, el examen físico, laboratorios para descartar algún aumento de prolactina y también vamos a ver el perfil tiroideo. En algunos casos podemos requerir una resonancia de hipófisis para ver si hay algún adenoma productor de prolactina. Y en la patológica sí, obviamente van a intervenir las distintas modalidades imagenológicas de mama. Según el aspecto de la telorrea, podemos encontrar distintos tipos. ¿eh? Láctea, normalmente a punto de partida de causas fisiológicas, fármacos o aumento de prolactina. Transparente, generalmente vinculada a una ectasia ductal o a cambios benignos. Amarillenta o verdosa, ectasia ductal. De forma serosa asociada a papilomas o lesiones proliferativas, serohemática, papilomas, carcinomas, y hemática franca, papilomas, carcinoma ductal in situ y carcinoma ductal invasor. Obviamente el grado de preocupación va a ser creciente según estas manifestaciones y formas de telorrea y obviamente esto es un cuadro esquemático y flexible, ¿eh? No es tan simple, incluso muchas veces es subjetiva y difícil de clasificar y estandarizar frente a qué tipo de telorrea estamos en una paciente en particular. ¿Qué tenemos que excluir como causas secundarias? Siempre algunos medicamentos y alteraciones metabólicas. Dentro de las endocrinas, la más común y la más directa, por decirlo de alguna manera, es el aumento de prolactina, que puede estar vinculado o no a un adenoma de hipófisis, y el hipotiroidismo. En general, el hipotiroidismo no tratado va a cursar con valores altos de TRH. La TRH tiene una constitución molecular muy similar a la prolactina, entonces un aumento eh, por retroalimentación negativa ante la caída de T3 y T4 va a generar un aumento de TRH y esta va a ser interpretada como un aumento de prolactina por parte de la mama. Dentro de los medicamentos, dentro de los antihipertensivos, verapamil, alfametildopa y reserpina, en general son medicamentos que dentro del manejo de la hipertensión hoy por hoy no se están usando en primera línea. Gastrointestinales, cimetidina, metoclopramida, a nivel del sistema nervioso central, en general drogas de uso psiquiátrico, antipsicóticos, IMAO, antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos y la melatonina. Hormonas, estrógenos, en algunos casos algunos anticonceptivos, antiandrógenos y también dentro de los opiáceos, morfina, codeína, heroína y metadona. ¿Cuáles son los signos de alarma? Ahora se habla mucho de las red flags en las relaciones, también lo podemos aplicar a la telorrea. Ya dijimos algunos. Que sea unilateral, que sea uniporo, que sea espontánea y persistente, que sea una telorragia franca, serohemática o directamente hemática. Y también si va a estar asociado obviamente a un hallazgo palpable, a algún hallazgo imagenológico sospechoso, la edad, a mayor edad mayor grado de preocupación. En general no hay un punto de corte, pero la asociación con patología maligna es mucho más alta en pacientes de mayor edad. Y también el sexo masculino. Cuando aparece una telorragia en un paciente del sexo masculino, la posibilidad de un carcinoma mamario es muchísimo más alto que en el caso de una paciente del sexo femenino. ¿Qué técnica diagnóstica vamos a tener para manejarlas? Bueno, la consulta, el examen físico y el interrogatorio son muy importantes, como ya vimos, para descartar las causas secundarias. El laboratorio, para ver los valores de prolactina y el perfil tiroideo. La citología tiene un valor no importante, por decirlo de alguna manera. Tiene un valor predictivo negativo muy bajo. Solamente la detección de células epiteliales puede llegar a obligarnos a avanzar un poco más en el diagnóstico, pero nunca va a darnos un diagnóstico definitivo de etiología. La mamografía, en todas sus versiones, la ecografía, la galactografía, la resonancia, la mamografía con contraste, y en algunos casos termina siendo necesaria una cirugía, pero esto es cada vez menor, como vamos a ver en el transcurso de la charla. Diagnóstico por imagen citelorrea, bueno, métodos convencionales, mamografía y ecografía, y métodos más específicos para las causas probables de telorrea, como son la galactografía y exámenes con contraste endovenoso, ya sea mamografía con contraste y fundamentalmente resonancia. Mama y hipófisis, como ya dijimos. Hablamos algunas palabras de galactografía, cada vez menos utilizado, yo hace varios años que no hago ninguno. La indicación es una telorrea uniporo. El objetivo es localizar el punto de la telorrea más que la causa en sí.
Normalmente usamos algunos dispositivos preparados para uso específico, eran agujas sin filo para introducir la sustancia iodada. Había que localizar el poro sangrante tratando de reconocerlo. Normalmente comenzamos usando dilatadores de distinto calibre antes de colocar eh, la aguja y administrar en forma muy delicada el contraste. Una de las complicaciones más frecuentes era la infiltración por ruptura de los canalículos y realmente era muy difícil saber qué presión administrar porque obviamente la resistencia a veces podía ser mayor o menor. Después con el tiempo uno supo interpretar que muchas veces quizás la resistencia mayor estaba dada por contenido denso dentro de esos canalículos, como vamos a ver a través de los distintos métodos, pero eran cosas que aprendimos después con el uso de otras tecnologías y no cuando hacíamos galactografía en una época donde todavía la ecografía no estaba tan desarrollada y muchísimo menos los métodos contrastados. En algunos casos lo que hacíamos era usar este tipo de aguja, no sé cómo se denominan en el resto de Latinoamérica, acá le decimos de butterfly. Lo que hacíamos cuando no teníamos los dispositivos específicos era, un jefe mío que era muy habilidoso, le aplicaba calor a la parte plástica, retiraba la aguja y la daba vuelta, metiendo la parte aguda adentro del componente plástico, dejando la parte roma externo, se reesterilizaba y usábamos esto para administrar contraste. Pero bueno, esto ya forma parte del pasado, diríamos que está extinguido prácticamente en nuestro medio. Imágenes de galactografía normal, en realidad es muy difícil hablar de galactografía normal porque no tenemos una anatomía normal y una anatomía constante dentro de la mama. O sea, no hay segmentación mamaria como tenemos en el hígado o en el pulmón. O sea que la distribución de los canalículos principales y menores es totalmente caprichosa y no hay dos pacientes que tengan una anatomía igual. Así que muchas veces dudamos si los hallazgos eran realmente parte de patología benigna o simplemente variantes normales. Y muchísimas veces los lóbulos de los distintos conductos principales están intercomunicados, no pudiendo realmente hacer un análisis anatómico preciso. ¿Cuáles eran las complicaciones? Bueno, obviamente la dosis de radiación muchas veces requerían varias placas, generaban molestias, realmente es una zona muy sensible y la paciente realmente no la pasaba bien. Valorábamos la localización, el punto del problema, pero no la causa y obviamente no podíamos hacer diagnóstico diferencial entre causas benignas o malignas. Como ya dije, con mucha frecuencia había infiltración del contraste con ruptura de conductos muy delgados por la presión. También podría haber, fruto de la instrumentación, una complicación inflamatoria o infecciosa con galactoforitis o mastitis. Muchas veces había reflujo y esto generaba artefactos por el iodo a nivel cutáneo que se escurría y generaba artefactos. Y ahí agregué revelado porque, bueno, estas son imágenes digitales que prácticamente no llegamos a hacer pero muchísimas, la gran parte de las galactos que yo hice y ayudé a hacer fundamentalmente en la época reciente, la hacíamos sin equipos de revelado automático, querían revelado manual y eso llevaban 2, 3 minutos que eran eternos y repetir la placa y esperar que venga y no poder seguir. Ahora uno está mal acostumbrado a que la imagen es inmediata, es un detalle menor, pero que en la época en la que la hacíamos realmente frustraba y llevaba mucho más tiempo con todo lo que eso implicaba para la mama y para la molestia por parte de la paciente. En este caso vemos una galacto donde se ve un stop eh, inmediato, retroareolar inmediato, ecografía dirigida donde se ve un ducto dilatado y la causa que era un papiloma intraductal con atipía. Algunas de las imágenes que mostré son del doctor Sentisi y la doctora Camps, por una cuestión de que lo pasé a PDF, no me acuerdo cuál era una y cuál era otra, así que lo agradezco en forma general y no puntual. Y los algoritmos diagnósticos se reformularon, ¿no? Antes empezamos con la mamografía, ecografía, si no había nada, galactografía y inicialmente en el cuadro que ven a la izquierda, en caso de galacto negativa o fallida de resonancia, pero obviamente ahora la resonancia ocupa un lugar relevante habiendo desplazado la galacto. La galacto ha quedado prácticamente en desuso y
Otra técnica que antes se requería con mucha o con relativa frecuencia era directamente la exéresis eh, quirúrgica, una excisión de los ductos retroalveolares, que ahora con el alto valor predictivo de la resonancia, como vamos a ver, prácticamente nunca se requiere llegar a ese punto. Yo comparo mucho la galacto con lo que sería una técnica digestiva vieja, como era el colon con simple contraste. Obviamente a nivel de la galactografía no podríamos hacer doble contraste, pero un colon simple, ahí vemos un punto de stop a nivel de la unión recto-sigmoide, pero no vemos absolutamente nada más. O sea, vemos el punto, mientras que una tomografía nos muestra el engrosamiento de la pared, la extensión, el compromiso de los planos perirrectales, cómo está la grasa eh, regional, si existen adenopatías, incluso hasta estadificar si existe algún secundarismo hepático, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la galacto. En la galacto solamente podíamos demostrar la luz de los conductos, mientras que en la resonancia vemos realmente la patología propiamente dicha, realzando post-contraste y no el punto de obstrucción hipotético o potencial a través de la simple administración intraluminal del contraste. Y ahora el algoritmo, si se quiere, y esquematizando y simplificando mucho, sería, bueno, telorrea con duda de que sea patológica, bueno, independientemente de la potencial causa, empezar con métodos convencionales como la mamografía y la ecografía. Si el hallazgo es positivo, biopsia mediante esa técnica. Si no hay hallazgos en el estudio convencional, ahí sí, derivar a resonancia. Si la resonancia es negativa por el alto valor predictivo negativo, se podría indicar el seguimiento y no la escisión de los conductos retroorales. Y si la resonancia es positiva, hacer un second look por ecografía, tratando de biopsiar el hallazgo post-second look. En la transición se hicieron algunas experiencias combinando galacto con resonancia con contraste. Vemos en este caso que se hace una galacto convencional, son todos artículos viejos, y después una resonancia con contraste donde vemos el conducto, el punto del stop y el realce en resonancia. Esta es la imagen post-contraste donde se ve la causa. Acá vemos el conducto dilatado y la causa, y se generaban imágenes de fusión en ese momento para combinar el método directo, que era la galactografía convencional, con la resonancia con contraste endovenoso. También la galacto se hacían experiencias con administración directa del contraste en el poro sintomático, con ulterior administración de contraste endovenoso para evaluar las dos características. Definitivamente la resonancia ha sustituido a la galactografía. En general se recomienda realizar resonancia en cualquier mujer que presente una telorrea sospechosa debido a la exactitud y a la precisión diagnóstica que tiene. Y en el caso de una resonancia negativa no requeriríamos una cirugía ni probablemente el seguimiento. Obviamente hacer una valoración particular dependiendo de el tipo de telorrea, las características particulares de la paciente, como el riesgo personal de esa paciente, y también tener mucho en cuenta, que para mí me parece muy importante siempre que hablamos del valor predictivo negativo de la resonancia, el realce de fondo. El realce de fondo obviamente nos va a permitir con mayor o menor espalda decir que ese estudio es realmente negativo. Por otro lado, un interrogante que voy a plantear es si se justifica comenzar o terminar con una resonancia. Me parece que ese es un tema importante. Nosotros creo que tenemos la mentalidad de empezar de menor a mayor, pero por ahí en algunos casos, como vamos a ver, quizás sea mucho más práctico empezar con una resonancia y no que sea el estudio final. Obviamente la resonancia tiene que ser con contraste endovenoso, secuencias muy potenciadas en T2, o sea que el líquido se comporta en forma muy brillante. A veces vamos a ver que se conforma en forma más brillante en series T1 por un contenido espontáneamente hiperintenso, y usar secuencias MIPI 3D para lograr un efecto galactográfico a través de la resonancia. Entonces, bueno, independientemente del algoritmo que les mostré recién, que era métodos convencionales y después resonancia, yo digo que muchas veces tenemos que tener en cuenta el almanaque. Es decir, la paciente consulta hoy por una telorragia y tiene una mamografía negativa hace 4 meses en una mama densa. ¿Se justifica actualizar esa mamografía o directamente conviene pasar a una resonancia que va a ser mucho más resolutiva si tengo estudios recientes negativos convencionales? O sea, yo no dudo en esos casos de sugerirle al médico tratante una resonancia como primer método diagnóstico.
Y otra cosa que pensaba es, ¿qué pasa cuando viene la paciente, que a veces nos pasa no solamente en el entorno de la telorragia, sino, no sé, respuesta a quimioterapia no adyuvante o pacientes de alto riesgo, que en el mismo día le piden mamografía, ultrasonido y resonancia? ¿Cuál sería la secuencia lógica a realizar en el mismo día? A mí lo que me gusta es empezar con una mamografía, cosa de tener un pantallazo general, después la resonancia o, en su defecto, mamografía con contraste, y dejar en un último tiempo a la ecografía. ¿Por qué dejarla en un último tiempo? Por si la tengo que manejar esa ecografía en forma diagnóstica y como sé con luz por algún hallazgo muy sutil y muy pequeño en la resonancia. O sea, me parece guardar la ecografía como última herramienta para usarla como second look en el caso de que tengo una resonancia con algún hallazgo que merezca una ecografía dirigida. Quería buscar un artículo que había visto sobre el uso de ecografía en forma directa, salteando la resonancia, salteando, perdón, la mamografía en pacientes sintomáticas, o sea, lesión palpable, dolor, etcétera. Habían hecho una comparación del rendimiento de la ecografía en forma independiente o la mamografía combinada con la ecografía. Y en esos pacientes sintomáticos realmente no se justificaba hacer el combo mamografía-ecografía, sino que la ecografía dirigida era diagnóstica. Pues yo creo que hay que romper un poco el algoritmo que tenemos en todas las variantes de las imágenes, que es empezar de menor a mayor. Mamo, eco y después rezo. Y justo no encontraba ese artículo de mama, encontré este la semana pasada en una Radiology, que es un consenso fundamentalmente en radiología ortopédica, traumática, emergencia y demás, donde se propone prácticamente abolir un montón de prácticas radiológicas, por ejemplo, huesos propios de nariz, senos paranasales, arcos costales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad son estudios que no nos van a aportar absolutamente nada, nos van a hacer perder tiempo, nos van a terminar encareciendo el sistema porque no van a aportar nada y después vamos a requerir un método de mayor costo y mayor tecnología, y a la paciente, en este caso paciente, lo vamos a irradiar más. Entonces creo que tenemos que salir un poquito del esquema ese tan mecanizado que tenemos muy, muy metidos y en forma muy profunda, ir siempre de menor a mayor. En algunos casos conviene empezar con la tecnología más resolutiva. Una cosa puntual que pensaba es, ¿qué pasa cuando aparece telorrea durante la compresión en un examen de mamografía? Es algo relativamente común y no lo vi nunca escrito ni nadie que lo haya explicado o cómo manejarlo. Muchas veces puede ser que la técnica lo vea en forma directa o que manche el compresor o la bata, etcétera, o incluso lo vemos imagenológicamente nosotros, como una gota sobre el pezón en la mamografía. Decía que era algo relativamente frecuente, puede ser que aparezca con o sin antecedentes previos de telorrea. Obviamente hay que interrogar a esa paciente, dejarlo asentado la técnica en el ingreso, en el papel que usamos para interrogar a cada paciente en particular. Si hay ecografía solicitada, obviamente vamos a hacer un examen ecográfico dirigido a los planos retroalveolares de la mama sintomática con mayor énfasis. Y si no hay hallazgos en mamografía y en la ecografía si hicimos en ese mismo día, obviamente no vamos a modificar la categoría BIRAT, es un examen negativo, salvo que haya algún otro hallazgo independiente de la causa de la telorrea en la misma mama o en la mama contralateral. O sea, no modificaría la categoría BIRAT, sería un estudio negativo, pero sí lo podemos dejar asentados en los comentarios, este hallazgo de telorrea durante la compresión, y según el caso, por ejemplo, si la mama es extremadamente densa y fue una telorragia franca que apareció y es una paciente con antecedentes familiares, también podemos llegar a recomendar algún examen contrastado, pero obviamente sin modificar la categoría porque es un estudio negativo desde el punto de vista de la imagen. No hay mucha literatura realmente acerca de telorrea propiamente dicha. Este es un artículo del 21 que decía del valor de la resonancia, que a pesar de la escisión de los ductos centrales sería el estándar. Eso se ha ido modificando y hay muchísimos estudios que sugieren que por el valor predictivo negativo tan alto de la resonancia se podría evitar la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Recordar el impacto de la edad. Tan solo 3% de malignidad se asocia a tirorea en pacientes por debajo de los 40 años, pero esto aumenta 10 veces, 32% en mayores de 60 años. O sea, no es lo mismo una tirorea a los 30 que a los 60.
El rol de la resonancia, recordar en el carcinoma in situ, que es una causa muy frecuente dentro de las malignas de telorragia. La galactografía, uso infrecuente y cada vez menor, igual que la galacto con resonancia, y en ese artículo se proponía el uso de galacto combinada con tomosíntesis. Realmente fue como una mague que hubo, pero no he visto mucha literatura al respecto. Y acá reflejaban la caída de la indicación de galactografía a lo largo del tiempo. ¿Qué causas tenemos de telorrea patológica? Bueno, patología benigna, ectasia ductal, fenómenos inflamatorios o infecciosos, papilomas sin atipía, en general únicos y centrales, colecciones postquirúrgicas, lesiones benignas como adenosis, cambios fibroquísticos, lesiones tipo B3 como papilomas con atipía y lesiones ya de mayor relevancia como carcinoma in situ o carcinoma ductal infiltrante. Vamos a ver algunos ejemplos. Ectasias ductales, son dilataciones retroauriculares. Fíjense que esto es un T1, brillantes, o sea, contenido espontáneamente hiperintenso en secuencias T1. O sea, nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver líquido hipointenso en el T1 y brillante en el T2. Las ectasias ductales, por un contenido proteináceo o hemático, muchas veces se comportan de forma inversa, como vamos a ver. Entonces acá tenemos que tener en cuenta dos grandes secuencias. La imagen precontraste, esto es precontraste donde vemos imágenes lineares espontáneamente hiperintensas en el plano inferior, siguiendo una distribución segmentaria, y en la imagen post-contraste con sustracción, siempre, fíjense, el corazón con contraste, una ausencia completa de realce. Esto es una ectasia ductal simple, sin ningún tipo de relevancia. Entonces, siempre mirar las imágenes precontraste y las imágenes post-contraste con sustracción para evaluar este comportamiento de las ectasias ductales. Esto figura incluso en el BIRAT última versión, en la versión 2025, como las señales ductales de alta intensidad en el T1. Estas señales hiperintensas antes de la administración del contraste no se asocian a ningún realce post-contraste y son hallazgos benignos. Esta señal puede ser secundaria a la presencia de sangre o contenido proteináceo dentro del contenido del ducto de la secreción. Sin embargo, si se asocia algún tipo de realce luego del contraste, obviamente tienen que descartarse otras causas como papiloma o carcinoma ductal in situ. Son todos ejemplos sacados de la última versión del BIRAT, muy similares a los que les mostré antes, de imágenes lineales espontáneamente hiperintensas a nivel de la retroaureola. Pueden ser uni o bilaterales. Otro ejemplo, en el T1, mucho más brillantes, si bien no son tan brillantes como el ejemplo anterior, pero comparadas con el T2 son más brillantes en el T1 que en el T2. En este ejemplo sigue en el T1 un conducto único, eh, bien hiperintenso en la retroaureola derecha y con caída de la señal en el T2. Acá vemos una dilatación ductal espontáneamente hiperintensa en la secuencia precontraste, todas series precontraste, en este caso bilateral, con planos de ectasia quística en ambas mamas. Este es un MIP, esto tridimensionalmente también lo podemos ver muy bien. Y fíjense post-contraste, corazón con contraste, ausencia completa de realce a nivel intramamario. O sea, este es un estudio totalmente negativo. O sea, se menciona el hallazgo, pero no es patológico. Estas imágenes muchas veces en la ecografía la vemos como una imagen ecogénica dentro de algún conducto, y esto, como vamos a ver más adelante, son causas muy frecuentes de falsos positivos como de falsos negativos. De vuelta, otro ejemplo, esta es una secuencia pre-contraste, o sea, todo esto es dilatación ductal con contenido espontáneamente hiperintenso, proteináceo o hemático en ausencia de contraste. Esto post-contraste no muestra ningún tipo de realce en este caso. Bueno, vamos a ver las distintas causas. Una pueden ser fenómenos inflamatorios, algunos los denominan mastitis periductal, aumenta la perimenopausia, cuadro clínico puede ser telorrea verdosa o celomática, con o sin signos inflamatorios, se pueden complicar en algunas pacientes con una evolución a una mastitis franca con formación de abscesos, puede haber signos inflamatorios en la resonancia por mastitis periductal crónica, como vamos a ver, y en algunos casos pueden cursar con niveles altos crónicos de prolactina asociada. Este es un hallazgo bastante común, que es el realce en vías de tranvía. En este caso hay una combinación de ectasia ductal más inflamación. Acá vemos la serie T1 con una
estructura ductal dilatada, espontáneamente hiperintensa en el T1, que post contraste va a mostrar un realce de la pared, pero no del contenido. ¿Eh? Estas son las vías del tranvía. Este es un ejemplo que grafica mejor la imagen en vías de tranvía, es otro caso. Acá se ve mejor la serie T1, pero acá se ve mejor el realce. Acá está ampliado y si lo ven es bastante similar. El contenido del conducto no realza, simplemente realza la pared del conducto. ¿eh? En estos casos, obviamente, conviene hacer reconstrucciones también sagitales porque dependiendo de el posicionamiento de la mama y de la distribución de los conductos, esos hallazgos a veces en algunos pacientes se ven mejor en secuencias axiales y en otros pacientes se ven mejor en secuencias sagitales. Comparen, es una imagen bastante gráfica. Volvemos a ver la imagen en doble realce de la pared cortada en el ecuador del trayecto del conducto, pero lo tenemos que diferenciar de este tipo de realce no nodular lineal, que en este caso representaba un papiloma. En este caso es vías de tranvía, en este caso se me ocurrió denominarlo como si fuese como una vara de metal y no como vías de tranvía. Esto es un contenido endoluminal, acá realza toda la luz y la pared del ducto y no solamente las paredes. Así vemos el realce en vías de tranvía y así vemos el realce de una lesión no nodular lineal intraductal. Otro ejemplo, sagital precontraste, espontáneamente hiperintenso. Fíjense que acá por el trayecto vertical lo vemos mejor en el sagital que en el axial. Y postcontraste, en este caso vemos un contenido que no realza, pero sí vemos un realce de la pared. Esto es lo que muchos autores denominan como una mastitis periductal o galactoforitis. Otro ejemplo, vemos en el STIR manifestaciones de edema, un contenido bien hipointenso, pero que es brillante en el T1. En la secuencia precontraste dinámica es espontáneamente hiperintensa también y en el postcontraste no realza el contenido de los conductos, pero sí realzan las paredes. Este es otro ejemplo de mastitis periductal. Y fíjense, acá no me puse romántico, pero sí que le presten atención al corazón. En la secuencia precontraste no hay contraste intracardíaco, en la secuencia postcontraste deja de brillar el contenido y puede brillar la patología. En este caso, patología benigna, que es una inflamación ductal sin trascendencia patológica. Así se ve muchas veces por ecografía. Esto muchas veces pasa totalmente desapercibido porque el contenido tiene una ecogenicidad y una estructura muy similar a la del entorno adiposo o fibroglandular y muchísimas veces pasa desapercibido o muchas veces se lo informa como lesiones nodulares. Y a veces se reconoce un engrosamiento parietal, que acá lo vemos más hipoecoico con un contenido más ecogénico. Muchos hablan de secreción en molde. Son imágenes bastante características de verlas en ecografía, pero en general veo que se suelen pasar por alto o sobreinformar. Este es otro ejemplo sacado de un artículo, caída de señal en T2, edema, ausencia de realce y acá vemos áreas ductales dilatadas con un contenido ecogénico denso y algunas imágenes en molde que coinciden con planos de engrosamiento de la pared de los conductos. Muchas veces es indiferenciable la patología, en este caso teníamos una molestia y una umbilicación progresiva del pezón izquierdo, mamografía no se veía ningún tipo de lesión retroareolar, pero sí se veía un realce retroareolar. A esta paciente se la decidió tratar en forma quirúrgica, porque no había en el second look ninguna imagen realmente biopsiable y resultó ser un fenómeno inflamatorio crónico sin ningún tipo de atipía. Pasamos a otra causa de telorrea, las lesiones papilares. A mí siempre me gusta hablar de espectro de lesiones papilares. ¿Por qué espectro? Porque el espectro de lesiones papilares van desde un papiloma intraductal sin atipía hasta un carcinoma papilar invasor, pasando por grados intermedios de lesiones de menor o mayor relevancia. Obviamente tenemos que diferenciar las lesiones papilares centrales únicas de los papilomas periféricos múltiples. Las centrales únicas pueden cursar con telorrea, telorragia, suelen ser bilaterales en escasa proporción, mamográficamente suele ser negativa, ecográficamente ectasia ductal con presencia o no de una imagen de tipo nodular intraductal, rara vez se asocia a malignidad. Mientras que los papilomas periféricos no suelen cursar con secreción, suelen ser con mayor frecuencia bilaterales, ecográficamente suelen ser más
más obvios ecográficamente como una lesión sólida o sólido-quística y la asociación con malignidad es muchísimo más alta. El papiloma lo vamos a definir como una proliferación epitelial con un pedículo fibrovascular que lo podemos ver muchas veces con Doppler. Clínicamente pueden cursar de manera asintomática, pueden hacerse palpables dependiendo del tamaño y de la proyección y de la densidad mamaria, o obviamente, como estamos hablando en este caso, de telorrea que puede ser serosa o sanguinolenta. Mamográficamente puede ser un nódulo con o sin calcificaciones, o puede ser una mamografía totalmente negativa o simplemente calcificaciones. Ecográficamente es muy variable, puede ser un nódulo, puede ser una lesión intraquística, intraductal o un quiste complejo. Por resonancia también es muy variable y el porcentaje de malignidad asociada es en general bajo, pero muy fluctuante dentro de lo que es todo el espectro que ya comentamos. Vemos ejemplos ecográficos son todos papilomas, algunos se ven como nódulos simples, otros como lesiones que distienden conductos que ya están dilatados o como formaciones quísticas complejas con un Doppler que puede ser positivo o no. Muchas veces se reconoce claramente el pedículo vascular que habíamos mencionado en la histología. La papilomatosis, en cambio, son lesiones múltiples papilares, en general son distales al complejo pezón-areola, suelen asentar en la unidad ducto lobulillar terminal, tiene mayor asociación con atipía, carcinomas in situ o carcinomas invasores, con mayor frecuencia son bilaterales, pueden ser asintomáticos o cursar con telorrea y el vínculo con malignidad, como ya comentamos, es mayor. Vemos algunos ejemplos de lesiones papilares periféricas. Muchas veces se ven simplemente como imágenes nodulares o dependiendo de la proyección, podemos llegar a sospecharlo porque en algunos casos, como en este, vemos una dilatación de un conducto y dentro de ese conducto una imagen sólida que realza postcontraste. En este caso, una paciente con implantes, una telorragia izquierda, resultó ser un papiloma sin atipía, espontáneamente hiperintensa en el T1. Vemos la imagen de realce no neural lineal retroareolar inmediata en la mama izquierda. La ecografía demostraba un componente sólido intraductal, imágenes sagitales donde se ve perfectamente el realce no neural lineal en inmediaciones del complejo pezón-areola izquierdo. Recuerden la imagen en vara que habíamos dicho de realce intraductal, a diferencia de la mastitis que era la imagen en vías de transmediar. Otro ejemplo, una telorragia derecha, en este caso un papiloma con atipia, un realce no nodular lineal retroareolar inmediato, secuencias MIP, como en este caso restringen difusión con caída de valores bajos de ADC. Telorragia izquierda, vemos calcificaciones lineales en la retroareola, que muchas veces uno lo puede llegar a sospechar porque dibujan una imagen lineal ductal que se dirige hacia el complejo pezón-areola y muchas veces reconocemos o adivinamos, por decirlo de alguna manera, las calcificaciones a ambos lados de la pared. En este caso había un realce no nodular lineal asociado en la retroareola izquierda, bastante extenso en coincidencia con la imagen mamográfica. Hicimos un suros que pudimos sacar pocas calcificaciones. Había un papiloma con atipía, había cierto grado de sospecha de subestimación por la extensión de las calcificaciones, pero la biopsia radioquirúrgica fue concordante y se trató simplemente de un papiloma con atipía y no había ninguna otra lesión más relevante asociada. En este caso, un caso mucho más florido, adenopatía izquierda, una clara asimetría retroareolar en la mama izquierda que era palpable y que cursaba con telorragia. Era una paciente que nunca se había controlado pese a los 74 años. Ecográficamente vemos el nódulo retroareolar, la adenopatía dominante, biopsia de nódulo y de adenopatía. La resonancia, un extenso realce retroareolar, curvas con tendencia al lavado, al washout, restricción en difusión, un carcinoma papilar invasor extenso, o sea, el otro extremo del espectro de lesiones papilares. Fuimos del papiloma simple sin atipía hacia el carcinoma papilar invasor. Criterio de sospecha, obviamente el volumen de las lesiones en forma individual, cuando superan los 10-15 milímetros, a mayor volumen, mayor grado de sospecha. Cuanto más distantes sean del pezón, también mayor grado de sospecha. La edad, como ya comentamos antes, y obviamente si existe compromiso de piel o del plano pectoral o si la lesión es palpable.
En este caso también vemos dos lesiones en una paciente de telorrea mama izquierda, próximas entre sí en el área periareolar de la mama izquierda, sin restricción en difusión, y acá se ven ecográficamente dos imágenes próximas entre sí que permitieron, en este caso hicimos una biopsia radioquirúrgica colocando un único arpón a través de los dos papilomas, pudiendo hacer la cirugía un poquito más accesible. Este otro caso, sagital T1, lesión hipointensa, un comportamiento en el STIR algo heterogéneo. El realce también era heterogénea, con áreas líquidas y con área de realce. No sabemos si era un componente quístico o un componente necrótico. ¿eh? Una telorragia en una paciente de 56 años. Esa era la imagen ecográfica y esta era la imagen, perdón, esta era la imagen mamográfica y esta era la imagen ecográfica, con una imagen que realmente era sospechosa, muchos vasos anfractuosos, resultó ser un papiloma con atipía en el tratamiento quirúrgico. Muchas veces nos genera dudas y problemas, por eso recomiendo este artículo del Radiographic del 2024, cómo evaluar el pezón y el comportamiento y la morfología y el realce del complejo pezón-areola en un estudio de resonancia, independientemente de que esta paciente tenga o no telorrea. Hay muchas cosas para tener en cuenta, hay variantes normales, eso puede ser un falso positivo. Evaluar si la saturación del estudio es simétrica o no, porque muchas veces la simetría eh, realmente es una complicación. Si las mamas son simétricas y si el realce es simétrico y bilateral, el grado de sospecha obviamente va a ser menor. También el posicionamiento de la mama en la bobina, variantes anatómicas, el antecedente de cirugía y radioterapia, que también puede llegar a comprometer la morfología, como asimismo el realce de fondo. Es un tema que muchas veces nos genera dudas y este artículo es muy recomendable al respecto. En otros casos, como en este paciente de 58 años con telorrea crónica bilateral, citología negativa, una mama densa, compleja, y vemos estas imágenes redondeadas con un componente radiolúcido parcial. Son imágenes que, si se quieren, tienen un aspecto similar a lo que puede ser un amartoma, ¿no? Porque tiene un componente radiolúcido. Vemos en los cortes de tomosíntesis cómo coexisten en la lesión áreas de densidad media, lesiones densas, vemos un contorno bien circunscritos al corte de tomosíntesis y un componente radiolúcido periférico. En la mama contralateral también veíamos algunas imágenes radiolúcidas con disposición lineal hacia el complejo pezón-areola y ecográficamente se evaluaban todas imágenes nodulares ecográficas que en realidad eran planos de ectasias ductales de contenido denso ecogénico. Este caso me pareció interesante mostrar una mujer de 51 años con antecedentes familiares y personales negativos, una telorrea izquierda durante 3 meses, estudios previos del año anterior normales y venía con estudios hechos en otro centro con una mamografía BIRAT2 a CRC, pero en la ecografía le definían nódulos de mama izquierda múltiples periareolares y le pedían que hagamos nosotros una resonancia y una biopsia con sospecha de papilomas múltiples. Esta es la mamografía, realmente coincidíamos que era un BIRAT2 a CRC, una mama densa y compleja para la edad, pero no había ningún hallazgo focal. Y ecográficamente no veíamos lesiones nodulares, sino que veíamos esas imágenes en molde que habíamos comentado antes. Estas imágenes hay que rotar el transductor, verlas en forma radiada, que normalmente es la orientación que tiene el ducto hacia el complejo pezón-areola, donde se van a elongar. Esto es contenido ecogénico intraluminar y esto hipocoico suele ser el engrosamiento de la pared del ducto dilatado. Y en el corte transversal, el mismo ducto lo vamos a ver como una imagen más redondeada. Pueden haber coexistencia de múltiples imágenes y suele ser bilateral y muchas veces coexisten imágenes que no son todas similares. Ven, esta por ejemplo es mucho más hipoecoica con un componente probablemente menos denso y en parte líquido. Son componentes inflamatorios crónicos dentro de los ductos que no tienen ningún tipo de importancia. ¿Y cómo se comportaban la resonancia? En el T1 eran espontáneamente hiperintensas, caían en el T2. ¿eh? Este es el STIR. Secuencia dinámica. Esto es precontraste. Como les dije antes, miren su corazón. Lesiones espontáneamente hiperintensas. Series post-contraste exactamente iguales.
ven el contraste dentro del corazón y ven que las lesiones se comportan en forma idéntica a la serie precontraste y no se agrega ninguna lesión adicional. Y en la serie con sustracción, ausencia de realce, lo cual confirma que estábamos simplemente frente a una ectasia ductal y ningún tipo de patología relevante. Valor de integrar los distintos métodos, saber reconocer el concepto de contenido denso intraductal en molde como hallazgo benigno en ecografía, conocer las causas de lesiones espontáneamente hiperintensas en resonancia, valorar siempre la serie precontraste, no dejar de mirarla nunca, el alto valor predictivo de la resonancia en este tipo de pacientes y la capacidad de evitar biopsias innecesarias. Esta paciente venía con un pedido de biopsia que obviamente no se le realizó. Este es un médico, un amigo de la ciudad de Rosario, pero trabaja en otro centro, el doctor Marcelo Muñoz, que tiene experiencia haciendo hace muchos años estudio del complejo pezoneal con microbobinas, estas microbobinas que se usan para pequeñas articulaciones, logra una resolución anatómica y un estudio dedicado al complejo pezoneal con mucho detalle anatómico, pero obviamente no se puede evaluar en el mismo estudio el plano profundo y medio de la mama, sobre todo si la mama es voluminosa, y mucho menos la mama contralateral, la axila, etcétera. Es como si fuese una especie de examen ampliado y focalizado con resonancia del plano de la retroareola para pacientes con secreción por pezón. Esta paciente, 53 años, un estudio ecográfico negativo, una mamografía también negativa, pero tenía una telorragia derecha franca, persistente y espontánea. Realmente en la mamografía no se veía absolutamente nada. Dijimos que la ecografía tampoco, y en resonancia habíamos un área de realce no nodular lineal en la mama derecha, siempre mostrarla en los tres planos, axial, sagital y coronal, para tener mayor información topográfica e ir a buscarla por ecografía. Esto está en el plano medio de hora 12:1 de la mama derecha. Siempre hacemos el mapa para, si no nos toca a nosotros hacer el second look, que el que lo reciba tenga mayor información topográfica que la que pueden brindar imágenes sueltas de un estudio de resonancia. En este caso nos toca a nosotros. Este es el second look que le hice, donde se veía una imagen intraductal lineal, acorde al tamaño y a la situación de lo que veíamos por la resonancia. Y ahí está la biopsia, la aguja siguiendo el trayecto de la lesión. Y en este caso resultó ser un papiloma sin atipia en la biopsia histológica y en la ulterior biopsia radioquirúrgica. En este otro caso, paciente con telorragia izquierda, resultó ser un carcinoma ductal in situ. La secuencia precontraste ya veíamos contenido espontáneamente hiperintenso a nivel de conductos en la retroareola y una imagen redondeada también espontáneamente hiperintensa. Postcontraste vemos un área de realce no lobular mucho más extensa que lo que suponíamos por la secuencia basal, que resultó ser un carcinoma ductal in situ en la biopsia radioquirúrgica. Paciente de 37 años, telorragia derecha, mamografía densa, compleja, pero totalmente negativa. Resonancia, serie basal precontraste, contenido espontáneamente hiperintensa con distribución segmentaria en la retroareola plano central e inferior. Y postcontraste, un área de realce no nodular segmentaria, extensa, que comprometía tanto plano anterior, medio como posterior, que resultó ser un carcinoma ductal in situ. Acá vemos la imagen sagital, se ve bien de vuelta la distribución segmentaria. Un carcinoma ductal in situ de alto grado. Este es otro tipo de realce que podemos ver con telorragia. Esta imagen que se describe en el BIRATS como realce en anillo agrupado. Son como panales donde vemos todos estos realces confluyentes, pequeños. Normalmente son en áreas extensas. Muchas veces se asocian a carcinoma ductal in situ alto grado, variantes papilares. En este caso era una paciente de 54 años con una mama muy densa, sin antecedentes, y tenía mamografía y ecografía recientes negativas. Y en esta mama propusimos directamente hacer una resonancia como estudio inicial, debido a que la mamografía era muy reciente y había sido negativa. Rol de la mamografía con contraste. Yo en el estudio de la paciente con secreción prefiero la resonancia por una cuestión de resolución anatómica, de imágenes multiplanares, y también porque el realce de fondo marcado puede llegar a ser un complejo, un problema en este tipo de pacientes. Esta paciente tenía una telorragia izquierda, antecedentes familiares positivos, ecografía negativa, la mamografía también era negativa, BIRAT2 a CRC, y las imágenes
recombinadas sin ningún realce patológica. Esta paciente está en seguimiento, la telorragia no volvió a repetirse y sigue con controles habituales y no fue necesario cirugía. En este otro caso, este ejemplo alguna vez lo mostré por el tema de biopsia con contraste, una paciente de 45 años, telorragia derecha, eco negativa, amplia y focalizada, con algunas calcificaciones que se interpretaban como negativas, por resonancia, un plano de realce no nodular de distribución segmentaria en el cuadrante inferior externo de la mama derecha. Se le hizo una biopsia en abanico inicialmente que fue negativa. Obviamente nos resultaba no concordante por esta imagen de resonancia, entonces propusimos hacer una biopsia bajo mamografía con contraste. Fíjense que acá se ve una gota durante la punción había secreción y esto es, si se quiere, la imagen de el iodo siendo secretado durante la punción. Ahí teníamos dudas, la cirugía nos demostró que no, si esto era una extensión de la lesión o si era la telorragia con yodo y la biopsia del pezón fue negativa. Le hicimos una biopsia con un abordaje eh, horizontal inferior y la biopsia fue un carcinoma ductal in situ, por lo extenso fue a mastectomía con reconstrucción inmediata con implante. ¿Y cómo quedaría este embudo diagnóstico que va a surgir de un montón de pacientes y vamos a ir convergiendo en distintas etapas? Primero un filtro clínico para diferenciar si la telorrea es simplemente fisiológica o sospechamos algo patológica. Excluir causas sistémicas, como dijimos, problemas eh, endocrinológicos o la ingesta de algún tipo de fármaco, como ya vimos. Podemos iniciar con imágenes básicas para terminar con una resonancia, pero como les dije, en este caso yo sería más flexible a la hora del algoritmo y en determinadas situaciones podríamos directamente arrancar con un método contrastado dependiendo de los tiempos y los estudios previos que tenga la paciente y el grado de sospecha en particular. Para ir terminando, bueno, mensajes claves. La telorrea es un motivo de consulta sumamente frecuente en nuestro medio y afortunadamente la mayoría de los casos son benignos y no suele asociarse a patología mamaria significativa. El desafío es identificar aquellos signos de alarma, en las red flags que vimos, que orientan a una causa anatómica subyacente que nos obligue a un mayor estudio. La resonancia creo que tiene un rol central en este tipo de pacientes, ha desplazado totalmente a la galactografía, salvo que no tengamos directamente acceso. ¿Y cuáles son sus principales ventajas? Altísima sensibilidad, un excelente valor predictivo negativo para excluir patología, permite descartar enfermedad con una elevada confianza, obviando el tratamiento quirúrgico que antes era el gol estándar. Y la conducta recomendada sería solicitar resonancia en aquellas pacientes con telorrea sospechosa, ya que vamos a mejorar la caracterización anatómica y de las lesiones con un diagnóstico presuntivo y orientando la conducta terapéutica definitiva si es que hace falta. Si la resonancia es negativa, generalmente vamos a obviar la cirugía debido al valor predictivo negativo, como ya dijimos. Y el mensaje final sería que no debemos estudiar en forma profunda toda telorrea, sino que hay que filtrarla, identificar aquellas con un riesgo de patología subyacente, seleccionando el método diagnóstico más útil para ese caso en particular, contemplando antecedentes de esa paciente puntualmente, las características clínicas de esa mujer, las características de la secreción, de la telorrea, si es espontánea, si es provocada, el aspecto macroscópico, obviamente la disponibilidad que tengamos a las distintas modalidades diagnósticas y obviamente dentro de un manejo interdisciplinario con los médicos derivantes para seleccionar el mejor manejo para esa paciente en particular. Creo que es la última. Sí, bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de interés y quedo a disposición de todos para cualquier tipo de pregunta ahora o después a través de los puntos de contactos y dejo el recordatorio del Congreso de octubre de CIVIN este año en Uruguay. Bueno, muchas gracias, Javier. Excelente tu disertación, como siempre. Muy práctico y muy claro cómo es todo el tema del abordaje de la telorragia. Voy a leer algunas preguntas que fueron haciendo los participantes. Em, una de ellas es, cuando se ve en ultrasonido un conducto dilatado con contenido, ¿es mejor pedir resonancia o hacer una biopsia?
Depende el contexto clínico de la paciente, ¿no es cierto? O sea, ese hallazgo es en una paciente asintomático o es en un hallazgo en una paciente con una telorragia franca, uniporo, persistente y con antecedentes. O sea, como dato suelto, si es un hallazgo independiente, sin clínica y de bajo riesgo a la paciente, creo que ni una ni otra. O sea, si el contenido puede ser espontáneamente denso, se puede proponer control, se puede proponer resonancia si tengo duda, y si la duda es muy franca, puedo ir a una biopsia inicialmente. Yo siempre en estos casos, si estoy planteándome la duda, resonancia o biopsia, preferiría hacer la resonancia en primer tiempo, cosa de por un lado, puedo descartar totalmente realce y evitar la biopsia, y en el caso de que la resonancia sea positiva, obviamente voy a aportar mucha más información como la real extensión de la patología, si es que hay, si existe algún hallazgo adicional no visible en métodos convencionales. Pero como dije inicialmente, depende del contexto clínico de la paciente. Es una pregunta por ahí un poco complicada para generalizar. No sé si se entendió la explicación. Sí, 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 perfectamente. Creo que tiene que ver mucho con la clínica de la paciente y el tipo de secreción y si además esa ectasia va acompañada quizá de algún componente sólido o no también, ¿no? Tal cual. Bueno, otra de las preguntas es, ¿qué birra se asigna a los realces de las paredes de los ductos sugerentes de galactoforitis unilateral? Sí, si la paciente tiene una telorrea franca y la sospecha clínica es de algo inflamatorio, yo lo suelo clasificar como 3 y sugiero control evolutivo y valorar la respuesta al tratamiento antibiótico. Si la sospecha es algo inflamatorio, si tengo realce. Eh, Creo que eh, salvo que la clínica sea muy marcada para algo inflamatorio, o sea, que la paciente curse con una mastitis franca, ahí sí podríamos poner un 2. Pero vuelvo a lo mismo. No hay dos casos iguales. Las causas inflamatorias o infecciosas, por ejemplo, yo creo que son eh, los falsos positivos más groseros que uno puede cometer con una resonancia. Hay lesiones que realmente uno pone un BIRAT 5 convencido de que hay patología orgánica, y la evolución o la anatomía patológica, mucho peor, demuestra que era simplemente una lesión infecciosa. Vuelvo a lo mismo. Son casos que por ahí hay que evaluarlo dentro del contexto clínico de la paciente. Ayer hablaba con un amigo cardiólogo que creo que estamos formándonos cada vez con una forma de pensar multiple choice, ¿no? O sea, es un 2, es un 3, es un 4 o es un cero, pero en la práctica diaria es todo mucho más complejo. El ejercicio del día a día de la práctica, ya sea en la patología mamaria o en cualquier área de la medicina. Creo que la biología es demasiado caótica y caprichosa como para encasillarla a todos los casos en determinada categoría. Insisto, cada uno de esos hallazgos tiene que ser visto en el contexto clínico de cada paciente en particular, evaluando la clínica, los factores de riesgo personales y los antecedentes y la edad también. ¿Mm? Cada vez más individualizado, digamos, el abordaje. Eh, Exactamente. Una vez que se biopsia una lesión y que resulta una papilomatosis, luego de los controles y de que no tiene cambios, ¿qué birra asignás? Y si se agrega alguna nota como paciente de riesgo intermedio, según el criterio multidisciplinar. Sí. Bueno, siempre obviamente recomendar el seguimiento. En algunos casos acá la decisión termina siendo mucho más del mastólogo y del médico tratante que de nosotros. En general, en nuestro medio terminan siendo muchas pacientes de estas manejadas con un criterio quirúrgico. Hay tendencia, obviamente, a desescalar el tratamiento. Hay también tendencia a hacer biopsias excisionales con sistema de vacío. Nosotros en nuestro medio todavía no la estamos aplicando por una cuestión más que nada económica. En nuestro medio la biopsia por ecografía eh, se factura por un módulo que es imposible realizarla con agujas de vacío por una cuestión de costos. O sea, todo lo que sea mamografía nosotros lo hacemos con vacío, y todo lo que sea ecografía lo hacemos con Turcut. Entonces no tenemos acceso con frecuencia a una biopsia asistida por vacío en ecografía. Y eso es una limitante muy importante. Y lamentablemente en nuestro medio la tendencia
es casi siempre quirúrgica, pero yo creo que son pacientes claramente pasibles de seguimiento, pues son también pacientes de un manejo quirúrgico muy complejo, porque si las lesiones son múltiples, bilaterales, periféricas y distantes, o sea, el tratamiento quirúrgico también es muy costoso desde el punto de vista cosmético para el resultado final de esa mama. Claro. Bueno, otra de las preguntas es, ¿qué hallazgo por imagen en tu experiencia solemos subestimar con mayor frecuencia con telorrea patológica y que posteriormente resulta un carcinoma in situ? No, planos de realce no nodular lineales muy, muy chicos en mamas densas, complejas y pacientes jóvenes. O sea, la diferencia entre la ecografía inicial y la ecografía dirigida de Second Look es realmente notable. O sea, hay lesiones que por ahí dicen, no, realmente esto era muy difícil de ver porque eran lesiones pequeñas, circunscriptas a un ducto ahí mostré un ejemplo que el real seno anular lineal en hora 10 en hora 12 uno que resultó ser un papiloma, pero que tranquilamente podría haber sido un carcinoma ductal in situ, que son lesiones muy difíciles de ver en una ecografía inicial. Y en una ecografía dirigida, obviamente es mayor. Y también las áreas de realce no nodular, si bien es un término que estamos acostumbrándonos a usar cada vez más, eh, veo que muchas veces son lesiones que en una ecografía de primera mirada, en una ecografía de screening, por decirlo de alguna manera, no se reconocen y que la tasa de detección aumenta muchísimo cuando la ecografía es dirigida. Bien, otra de las preguntas, acá preguntan por un caso clínico de un paciente masculino de 27 años sin antecedentes heredofamiliares para cáncer de mama, con telorrea unilateral, con mamo y eco negativas. ¿Cuál sería la mejor conducta a seguir? Bueno, habría que ver primero, obviamente, el laboratorio, independientemente de que sea unilateral. Y yo, pese a que es un paciente masculino con estudios convencionales negativos, no descartaría hacerle una resonancia para realmente quedarme tranquilo. Vimos que, por lo que escuché en la pregunta, si no recuerdo mal, era una telorrea en una telorragia, ¿no? Pero bueno, ya vimos que en el paciente masculino la asociación con patología es mucho más alta que en la paciente del sexo femenino, independientemente de que este paciente también es joven, o sea, con lo cual el riesgo obviamente sería menor. Bien. El valor predictivo negativo de una telorragia sospechosa de la mamografía contrastada es comparable con el de la resonancia. Yo te diría que no. No leí ningún artículo puntual que compare las dos técnicas, pero a mí en lo particular, teniendo acceso a las dos modalidades, hago esta aclaración para que no piensen de que como no tengo un método, defiendo el otro. O sea, teniendo acceso a los dos métodos, siempre indicaría primero una resonancia por la resolución anatómica, o sea, hablar de, por ejemplo, las imágenes esas en realce en vías de tranvía, un realce no nodular lineal retroanular pequeño circunscripto de 12 milímetros. La resolución que tiene una resonancia es muy superior a la que tiene una mamografía con contraste, tremendamente superior. Y sobre todo, creo que lo dije al pasar, otro problema que tenemos con la mamo con contraste es el realce de fondo. O sea, en una resonancia, el realce de fondo uno lo puede trabajar si se quiere, buscando las secuencias más precoces, buscando las imágenes de reconstrucción en distintos planos, usando difusión, usando curvas, o sea, es un estudio multiparamétrico. Mientras que la imagen que nos da la mamo con contraste es una imagen no manipulable, por decirlo de alguna manera. A mí me deja mucho más tranquilo en el contexto del estudio de una telorragia, una resonancia que una mamo con contraste. La mamo con contraste yo la propongo muchísimo más para pacientes de riesgo intermedio. Mama densa, antecedentes personales de cáncer de mama para seguimiento, ahí me parece fantástica. Pero en el contexto de una telorragia prefiero muchísimo más una resonancia. Sí nos puede dar una mano, que lo estamos haciendo con relativa frecuencia, para biopsiar hallazgos de resonancia mediante mamo con contraste por lo complejo que es el acceso a la biopsia bajo resonancia. Perfecto. Bueno, creo que con eso respondiste también la pregunta siguiente que dices qué harías si la reso no está accesible. Bueno, en ese caso sí recurrimos al mamógrafo. Obviamente.
Bueno, la última pregunta del público, cuando la ecografía y la mamografía son negativas o normales, pero persiste la telorrea, ¿qué papel tiene la resonancia antes de la cirugía? Digo, para reforzar y ser eficientes y manejar en equipos multidisciplinarios. No, bueno, obviamente yo no, me parece un pecado hoy por hoy, salvo que no haya directamente acceso a que una paciente vaya a cirugía sin pasar por una resonancia. Primero, podemos evitarle una cirugía directamente. Si la resonancia es negativa, esa paciente no debería, no tendría indicación de cirugía. Y por otro lado, si hay algún hallazgo en resonancia, ese hallazgo en forma retrospectiva puede ser biopsiado, la paciente entrar a quirófano con un diagnóstico histológico previo, incluso de extensión locorregional para programar mejor la cirugía. O sea, me parece que nunca saltearía una resonancia, salvo que esté contraindicada o directamente que no tengamos acceso. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Javier. Muy claras las preguntas también. Esperemos haber cumplido las expectativas del público con esto. Bueno, quiero agradecerles principalmente a Javier por su excelente charla. Como siempre, es un placer escucharte. Para los que no saben, Javier tiene una admiradora de 100 años aquí en Guadalajara, que le encanta escuchar su voz. Bueno, recordarles el próximo congreso de CIBIM, en conjunto con el Congreso Uruguayo de Imagenología, a celebrarse del 22 al 24 de octubre en Punta del Este, Uruguay, con la presencia de la doctora Fiona Gilbert, la doctora Jessica León, el doctor Armir Betancourt y la doctora Regina Jule, además de la mesa directiva de CIBIM. Estar pendientes de los próximos webinars. En una semana aproximadamente les tendremos las fechas definitivas. El primero será el caso oscuro de la mamografía contrastada impartido por la doctora Gloria Palazuelos. Y el siguiente, utilidad del chat GPT en imagen mamaria, aplicaciones prácticas en ultrasonido. Agradecerle a la empresa Bayer que nos permite llegar hasta ustedes a través de su plataforma Zoom y a la doctora Atis Cornea por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Muchas gracias a todos y espero verlos pronto. Gracias, saludos, chau, chau. Gracias, hasta luego.